Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar nuevamente con un tema más. Pues hoy quiero hablarles del tema dos áreas en las que debe de haber fidelidad. Yo sé que hay muchas más áreas en las cuales debemos de tener fidelidad, pero yo he elegido dos áreas que sería fidelidad en nuestras actitudes y número dos, fidelidad conyugal. Así que eh, acompáñame en este estudio y espero que sea de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí el poderlo estudiar y preparar. ¿Qué significa fidelidad? La fidelidad significa ser recto, ser leal, ser de una sola pieza, ser como una línea vertical, así. Eso es la fidelidad, sobre todo ser leal. Lo mínimo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles en todo lo que concierne, tanto en lo espiritual como en lo secular, ¿verdad? Dios no quiere que solamente seamos fieles en lo espiritual y no nos estemos comportando de una manera fiel también en lo secular. Yo creo que al ser fiel en lo espiritual también vamos a ser fiel en lo secular. Una cosa lleva a la otra. Entonces, la exigencia a la que el cristiano se ve sometido es en que debemos de ser fieles tanto a Dios primeramente, después a las personas que nos rodean y sobre todo a nosotros mismos. Porque a veces nosotros estamos parados sobre una creencia, sobre nuestras convicciones. Y ahorita el mundo está cambiando abruptamente y ya sale una cosa por aquí, ya sale otra por la cosa. Entonces Dios quiere que seamos fieles a lo que hemos creído, a lo que hemos aprendido de Él, lo que hemos aprendido de su palabra y que no andemos como que vagando. Tenemos que ser fieles a nuestras creencias y a nuestras convicciones. Y la Biblia nos muestra por lo menos dos o aspectos por los cuales debemos de ser fieles. La Biblia tiene infinidad de cosas en las cuales tenemos que ser fieles. Pero como vuelvo a repetir, yo nada más he escogido fidelidad en la actitud o en la conducta y fidelidad en la fidelidad conyugal. Vamos a ver primero fidelidad en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestra manera de comportarnos. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 43-45 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sabes, Dios y las personas esperan de nosotros que seamos consecuentes entre lo que decimos y en la manera en que nos conducimos, o en la manera en cómo actuamos, o en la manera de lo que hacemos. Entonces, el mundo no tolera que nosotros estemos diciendo una cosa y que estemos creyendo ciertas cosas, pero que vivamos de otra manera. O sea, el mundo no tolera que nosotros hablemos algo, pero nos comportemos de otro, que nuestro comportamiento se contraponga a lo que mis palabras están diciendo. Cuando no hay coherencia en lo que decimos y lo que hacemos, entonces somos tildados de hipócritas. Ay, pero mira, ese cristiano dice que va a la iglesia, dice que en su Biblia dice esto. Yo te estoy hablando de las personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Y que se pueden llegar a expresar así. Y y dice que va a la iglesia y dice que lee su Biblia, pero mira cómo se comporta y mira su manera de hablar. Entonces ahí es cuando dicen, ay, cristianos hipócritas, ni siquiera ellos como, se han convencido a sí mismos ni nada. Bueno, yo he escuchado a infinidad de gente expresarse así. O a veces dicen, voy a ir a la iglesia para ser como Él, jamás. Entonces Dios quiere que seamos fieles en nuestra conducta. La hipocresía consiste en querer mostrar ni lo que somos ni lo que hacemos respecto a lo que nosotros estamos creyendo. Es decir, ¿qué es el hipócrita? El hipócrita es aquel que quiere aparentar algo que no es. El hipócrita, si lo manejamos de una manera espiritual, es aquel que a lo mejor el domingo está metido
en la iglesia. Perdón, no quiero ofender a nadie con esto que digo. Esta enseñanza o todo lo que trato de dar es para que nosotros crezcamos, aún para yo aprender, aún para yo crecer, aún para que el Señor a mí me hable en mis áreas débiles. Pero a veces se tilda de hipócrita porque, o lo que estaba dando el ejemplo de que la persona es hipócrita y poniéndolo en el área espiritual de que tú puedes ir el domingo en la iglesia y levantar tus manos y adorar a Dios y todo eso, pero en la semana vives una vida totalmente diferente a lo que tú eres dentro de la iglesia. Entonces los de afuera es lo que están viendo y entonces dicen, ¿es ese? ¿Qué hipócrita es? O aún dentro de la iglesia, entre los hermanos pueden ver que tú te estés comportando de una manera, pero luego a lo mejor trabajan juntos y ahí tú eres realmente como eres. Entonces, de eso se trata la hipocresía, de ser alguien que no somos, de aparentar una vida que no vivimos. Jesús afirmó aquí en estos versículos que te acabo de leer que cada árbol se produce conforme a su propia naturaleza, que si es un árbol malo, por lo tanto va a dar fruto malo, pero que si es un árbol bueno, por lo tanto va a dar un fruto bueno. Su palabra dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Podemos nosotros aparentar ser muy resplandecientes, tener unas hojas preciosas por fuera, pero podemos tener un hongo en el tronco que está podrido, está podriendo el árbol, o sea, estamos mal por dentro. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? La pregunta es, ¿cuánto nos cuesta dar testimonio creíble en razón de la falta de fidelidad? Lo triste es que a veces se maneja mucho la mentira, desafortunadamente se fomenta el chisme, las críticas, hay enojo con mucha facilidad, se reacciona como si nunca se hubiera conocido de la fidelidad, del poder y de la misericordia de Dios, como si nunca hubiéramos conocido del Señor. Y sabes, otros aún tienen cosas evidentes en su vida, de la antigua vida que vivían, del viejo hombre que tenían, y entonces siguen actuando carnales y les cuesta dar ejemplo porque tienen una conducta intolerante. Y podemos ver ahí en Daniel capítulo 6, versículo 3, 4, en otra versión que no es Reina Valera, que dice que Daniel no se había encontrado ningún vicio en él, porque había un ser superior, un espíritu superior en él. Y eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros, ¿verdad? Que tienen que ver que no haya, ay, es que esa persona no hace eso, no se comporta como los demás. Él tiene algo en su vida, tiene un espíritu superior, y que ese es nuestro Señor Jesucristo, que vive en nuestros corazones desde que le aceptamos como Salvador. Entonces nuestras acciones deben de ser el reflejo de lo que Dios dice en su palabra, de lo que Dios nos está hablando en su palabra. No sé si has escuchado esto, no sé si es un dicho, no sé cómo planteártelo, pero yo lo he escuchado, en que la Biblia de los inconversos es la vida de los cristianos. ¿Sabes? Porque un inconverso, alguien que no conoce de Jesús, no va a tomar su Biblia y se va a leer, y la va a leer. Muy apenas a veces los cristianos tomamos la Biblia y la leemos, ¿verdad? Hablo en general, pero una persona que no conoce de Dios no va a tomar la Biblia y la va a leer. Entonces es por eso que se dice que la Biblia de los inconversos somos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, porque el mundo está leyendo nuestro comportamiento. El que no conoce de Dios está leyéndome como una Biblia, porque yo lo que leo en su palabra lo tengo que aplicar en mi vida, porque no estoy siendo solamente oidor de su palabra, sino hacedor. Entonces, el que no conoce de Dios, con mis acciones, con mi actitud, con mi conducta, está leyéndome como una Biblia, y esa es la manera en que puede saber quién es Dios a través de mi vida. Entonces, ¿qué está leyendo el mundo de nosotros? La Biblia del mundo, más bien la Biblia que el mundo lee es nuestras vidas, es lo que vivimos.
Nosotros somos como cartas de presentación del Señor y significa que debemos de dar un buen testimonio delante de Él, delante de aquellos también que no conocen de Jesús. ¿Por qué te digo que tenemos que ser como cartas de presentación? Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo la bendición de conocer un buen internista, un buen médico general y tengo una doctora ginecóloga preciosa que yo he recomendado a infinidad de mujeres, ¿no? En su trato es lindísima, su forma de ser, cuando necesitas un medicamento y es muy caro y ella lo tiene ahí, ella te lo provee sin ningún costo. Entonces a mí cuando me preguntan yo la recomiendo y yo le he recomendado mucha gente, muchas mujeres han ido con ella y quedan encantadas. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy siendo su carta de presentación de la doctora. La gente la está conociendo a través de mí por el testimonio que yo estoy dando de ella, de que ella es un buen médico. Y así somos nosotros los hijos de Dios. Nosotros somos su carta de presentación de Jesús. Nosotros tenemos que dar ese buen testimonio de quién es Él. Porque si damos un mal testimonio, entonces ya no seríamos hijos de Dios, seríamos hijos del diablo. Y nadie quiere conocer al diablo y nadie quiere ser hijo del diablo, ¿verdad? Más que pues los que andan en malos pasos, los satanistas y todo eso. Entonces Cristo Jesús manifestó que la conducta que debemos llevar delante del mundo debe de ser una luz para ellos. Debemos de ser la sal que sazona esta tierra. Pero al convertirnos nosotros en una mezcla entre lo que éramos antes y, es decir, cuando éramos inconversos y luego lo mezclamos con en que no estamos viviendo en plenitud y no estamos dando un resultado cristiano, entonces, y lo mezclamos con poquitas verdades bíblicas y de lo que éramos antes, ¿sí me explico? O sea, un poco de inconverso, una mezcla de un poco de inconverso y un poco de cristiano, lo mezclamos y nos comportamos de esa manera, lo único que estamos obteniendo es un cristianismo irrelevante, un cristianismo caricaturesco que nadie va a tener la intención de conocer. Nadie le va a parecer atractivo conocer porque nuestro comportamiento es de una forma inapropiada e incongruente. La falta de fidelidad en la palabra de Dios, en lo que a nuestro ejemplo se refiere, es una falta de testimonio, es una falta de compromiso y tenemos que tener una responsabilidad muy, muy grande en nuestra conducta, en cómo nos comportamos. Y no solo delante de la gente, cómo nos comportamos delante de Dios. Constantemente estarle pidiendo perdón al Señor por nuestras conductas para corregirlas a tiempo, cómo nos estamos comportando con nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras esposas, etc. Entonces, debemos de ser fieles entre lo que decimos ser y a lo que realmente hacemos. Entonces, esto nos va a hacer ver que no somos perfectos. Por supuesto que no somos perfectos. Solamente Dios es perfecto. Él es el único perfecto, pero la gente se va a dar cuenta que sí somos fieles. Si somos fieles a lo que estamos creyendo, si somos fieles a quienes estamos representando, que es a Jesús, que si somos fieles a nuestras convicciones. Eso es lo que la gente va a ver, que no somos perfectos, pero que sí somos fieles y que nos esforzamos día con día para ser los mejores hijos de Dios. Y la segunda área que yo te quiero hablar es fidelidad conyugal. Vamos a leer primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 7 que dice: Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la
cual ustedes habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. El Señor establece que nos debemos a nuestra pareja, no nos debemos a nadie más. Y por el bien de los dos, por el bien de la familia, es que debemos de ser fieles el uno al otro. Ahora, vamos a notar aquí que el apóstol Pedro en ningún momento está diciendo que la mujer no se arregle, que no luzca atractiva, que no use maquillaje o que no se vista de una forma elegante y esplendorosa. Por supuesto que no, no está hablando de eso, ¿verdad? Aunque no todas las mujeres, la verdad, nos arreglamos. Yo casi no soy de andar muy elegantemente vestida. Yo siempre ando con pantalón de mezclilla, tenis, una playera o blusa. Pero sabes, una mujer no es más que otra por su vestimenta, ni el apóstol Pedro se estaba refiriendo a eso en esto. Lo que Pedro estaba criticando a las mujeres es que dedicaran mucho tiempo a ocuparse en lo externo y descuidaran su interior, que descuidaran sus virtudes internas, que tal vez descuidaran a su esposo, etcétera, y que pudieran estar a lo mejor muy ocupadas en el salón de belleza y la casa toda tirada o sin hacer qué hacer. No había comida para el marido cuando llegara a la casa, o no tenía una buena actitud, no era amable, no era amorosa, pero pues se estaba arreglando y siendo muy glamurosa. Eso es a lo que Pedro se estaba refiriendo, y lo que quería era que se cultivara el área espiritual y las virtudes, como lo voy a repetir, como la amabilidad, el amor, la sujeción y el respeto que uno debe de tener por el marido, ¿verdad? Contra esta clase de comportamiento es que el apóstol Pedro estaba discrepando. Que él lo que nos da a entender es que la mujer debe de aprender a manejar su hogar con sensatez, con sabiduría y en un orden espiritual, sin dejar, por supuesto, de abandonada su área externa, sino que haya una balanza entre lo interno y lo externo. Y por supuesto no descuidar la relación de pareja, no descuidar su responsabilidad familiar por estar ocupada en lo que se pone, en lo que, cómo se ve, en salir con las amigas, etcétera. Todo tiene su tiempo y bien organizaditas nosotros las mujeres, que eso creo que es una de nuestras virtudes, que podemos organizarnos bien, todo podemos hacerlo. Entonces, en estos versículos que leí de Primera de Pedro, es Sara, y que también lo podemos ver en Génesis, Sara, la esposa de Abraham, es mostrada como una mujer fiel, como una mujer sumisa y sujeta y obediente a su esposo, porque sabes, cuando Abraham dice que la apariencia de Sara era sumamente hermosa y que Abraham tenía miedo de que si llegaran a un pueblo lo mataran por quedarse con Sara, ¿verdad? Entonces Abraham le decía a Sara, di que eres mi hermana, que en realidad sí eran como medios hermanos, del todo no mentía, pero Abraham tenía miedo de que lo mataran por la belleza de Sara, y Sara en su obediencia y sujeción obedecía, pero Sara no descuidaba su área externa, su área interna por estar bien externamente. Y eso es lo que nos explica Pedro, que debemos aún ser en gran manera hermosas tanto por fuera como por dentro. Entonces, asimismo también le compete a los varones no estar coqueteando con mujeres. Estamos hablando de la fidelidad conyugal. Y a lo mejor pudiéramos pensar, es que para ser infieles yo tengo que ir a un acto de adulterio, y la verdad es que no. Le compete a los varones no estar coqueteando con mujeres y estar irrespetando a sus esposas. Aunque no te vea tu esposa, tú no tienes por qué coquetear con otras mujeres. Aunque no te vea tu esposo, tú no tienes por qué coquetear con otro hombre.
Entonces, los hombres no tienen que estarse la dando de muy machotes, sosteniendo cierta coquetería con algunas chicas y faltándole al respeto primeramente al Señor y después a sus esposas y si tienes hijos a tus hijos. Es imperdonable que algunos hombres tengan palabras de elogio para otras mujeres cuando no las tienen ni siquiera con su propia esposa, que a lo mejor en el trabajo tú puedas decir, oh compañera, qué bien se ve hoy se arregló muy bien, pero en cambio tú te levantaste en la mañana y tu esposa con todo su amor se levantó a hacerte el lonche, pero a lo mejor no andaba tan guapo y tú ni siquiera le dijiste, gracias mi amor por tomarte la molestia de levantarte y hacerlo, aunque es su obligación, pero un gracias y sabes, aún como la veas, decirle te ves preciosa, despedirte con un beso. Entonces es imperdonable que tú pudieras estar haciendo algo, diciendo palabras bonitas a otras mujeres y no lo hagas con tu esposa, porque sabes, a muchos les gusta admirar, les gusta elogiar, sonreírle y hasta apretarle la mano y sostener la mano por un momento y no querer soltársela a la mujer pero maltratan e irrespetan a su esposa o mandar unos mensajitos de buenos días, el Señor te bendiga, hoy será resplandeciente el día, chalala, cuando a la esposa ni siquiera le mandas un mensaje en todo el día de ¿cómo estás? Entonces, esto es una total falta de respeto y descaro de altas proporciones. Si me tomas por exagerada, discúlpame. Eso es lo que Dios hoy pone en mi corazón a hablar. Cuida lo que tienes en casa. Valora a tu esposa. No importa cómo esté vestida. A veces de verdad uno puede manejar bajo autoestima y verse al espejo y pensar, ¿cómo mi esposo me ama? ¿Verdad? Y entonces es muy bonito que el esposo te mande mensajes y te diga, mis amores, ¿cómo están? Refiriéndose a toda la familia. Son detalles bien bonitos. Bueno, entonces vuelvo a repetir, es una falta total de respeto y descaro de altas proporciones. El varón nada tiene que opinar de otra mujer, ni la mujer tiene que opinar nada de otro hombre. Y sabes, la otra vez estábamos con una pareja hablando de las consejerías, ¿no? Que venían y nos daban consejería, que nos pedían consejería y a ellos les pedían consejería. Y entonces le dice a la esposa, ¿y cómo estaba? ¿Cómo era? ¿Cómo se veía guapa? Y él como que, pues X, ¿no? O sea, no le dio. Mujeres, no pregunten eso, no pregunten, oye, ¿esa está guapa? Oye, esto, lo otro, no lo hagan, por favor. Entonces, nada tenemos que opinar de las demás hombres, ni nada tenemos que opinar de los demás mujeres. Fíjate que entre semana fuimos a una plaza y mi esposo se metió al baño, ¿no? Y le estuvimos esperando afuera. Y dije, vamos a avanzar y a caminar. Entonces me quedé yo parada y en eso vi a una muchacha, pues no muy joven, tampoco muy grande. Su vestimenta estaba toda de negro, con unos guaraches de tacón, un topsito que nada más se le veía el ombligo, un pantalón de mezclilla negro. O sea, nada fuera de lo normal, nada grotesco ni vulgar por el estilo, nada. Se veía bien la chica, ¿no? Y entonces yo me recargué así, ¿no? Y ella estaba por un lado platicando con otro muchacho y empiezo yo a ver las familias venir y de repente veo que viene un hombre con su esposa y con su hijo con su hija y veo que voltea así como que de rojo hasta que la perdió, ¿no? Y entonces dije, a ver, mientras estoy aquí, ¿cuántos hombres de familia casados con hijos que pasen van a voltear a ver a esa chica discretamente o descaradamente? Y de 10 que pasaron, 7 lo hicieron. Y tal vez ellos pudieran pensar que no tiene nada de malo, pero ahí ya hay una falta de fidelidad conyugal, porque ya están poniendo los ojos en otra mujer. Ya en ese momento dice su palabra que al codiciar ya se adulteró. Entonces, la Biblia afirma que este tipo de conducta crea una barrera entre Dios y nosotros, al punto que nuestras oraciones no son escuchadas. Tanto el hombre como la mujer se debe de ser fiel.
tanto el uno como el otro, ¿verdad? Entonces, Dios demanda una fidelidad a nuestras vidas, tanto en nuestra conducta, pero también al tener una fidelidad en nuestra conducta, vamos a tener una fidelidad también para con nuestra pareja. Tanto el hombre como la mujer deben de ser fieles uno al otro. Esta fidelidad conyugal nos reporta bienestar familiar, nos reporta una unidad interior en la familia, seriedad y liderazgo entre los hijos que notan cómo somos consecuentes entre lo que profesamos y lo que hacemos. Al tiempo que crecemos como familia, crecemos como matrimonio. Las personas que tienen una relación personal con Dios se guardan para Dios y se guardan para su pareja. Porque nosotros ante el altar dijimos delante de Dios y de nuestros testigos que fueron nuestros invitados, que seríamos fieles hasta la muerte. Entonces las personas que tienen una relación personal con Dios se guardan para Dios, definitivamente, y para su pareja, lo vuelvo a repetir. No somos de los que adulteran, ni somos de los que fisuran la unidad familiar por estar detrás de ciertos deslices, porque, sabes, nos debemos principalmente a Dios y a nuestra pareja. Bueno, pues eso es todo por hoy. Ese es el tema de hoy. Que Dios nos ayude a tener fidelidad conyugal y fidelidad en nuestra conducta. Dios les bendiga. Como siempre es un gusto poder compartir de la palabra con ustedes y recordar que la palabra nos transforma. Hasta la próxima.